Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No perdonar es como tomarse un veneno esperando que el ofensor se muera. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy en Vidas con Propósito continuamos con la serie Transforma tu Mundo. Esta serie está compuesta de 4 temas, los cuales hemos tratado ya 3 en este espacio: cómo ser personas de influencia, cómo ganarse a las personas y cómo hablar a otros de Jesús. Tú nos creaste con un propósito. Así que esta semana compartiremos el cuarto tema de esta serie: ¿cuál es el mejor regalo? Y le animamos a apreciar oyente para que no se pierda este último tema que falta de esta serie. Al igual le pedimos que invite a sus familiares y amigos para que también nos escuchen. También queremos recordarles que si quiere escuchar en nuestros programas o recomendarlos a otros, usted los puede hacer en cualquier horario, desde la comodidad de su casa o en su mismo lugar de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Usted nos puede buscar en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los temas de esta serie y muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito, como también los puede compartir en su muro de Facebook o enviándolos al correo electrónico de sus contactos. Esta es otra manera de compartir la palabra de Dios a través de las redes. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, muy buenos días. Y quisiera que le contara a nuestros oyentes la razón del tema de hoy. ¿Cuál es el mejor regalo? Y que tiene que ver con la serie Transforma tu Mundo. Muy buenos días, Oscar, y estimados amigos. Y de inmediato respondo a su interrogante del tema de hoy. ¿Cuál es el mejor regalo? Pues yo creo que el regalo de los regalos, por decirlo así, es el perdón. Y creo que con muy pocas excepciones las personas, ellos no se proponen fallar o fallarnos. Es decir, nadie dice, voy a fallar. Así que todos esperamos que cuando lo hagamos, cuando fallemos, pues los demás tengan eso en consideración. Es por esto que todos esperamos que cuando fallemos, o al menos así lo veo yo, los implicados entonces nos puedan perdonar. Pero aún así, si alguien se propusiera fallar, que creo que sería una rara excepción, esa persona también necesita que los demás le puedan extender el perdón. Por eso creo que el mejor regalo precisamente es este. El mejor regalo es el perdón. Ahora, ¿qué relación tiene? Usted me preguntaba con el tema o con la serie de Transforma tu Mundo. Quisiera decirlo así: nosotros no podemos transformar nuestro mundo si no aprendemos a perdonar. Si nosotros estamos ahí anclados en la amargura por las cosas que han pasado, si continuamente estamos sangrando por una ofensa del ayer, pues sencillamente no podremos transformar nuestro mundo. Estimado oyente, si tuviera la oportunidad de pedir un regalo, ¿qué solicitaría? Ahora pregúntese, si pudiera dar un regalo, ¿qué entregaría? Ya sea que demos o que lo recibamos, ¿cuál sería el mejor regalo? Regalos hay muchos, existen regalos para toda ocasión y de todos los tamaños y precios, pero a mi consideración creo que hay un regalo que supera abismalmente a todos. ¿Cuál creo que es el mejor regalo? Como le decía el pastor Ángelo, es el perdón. De hecho, la Biblia es un tratado de perdón de tapa a tapa. No existiría nada si Dios no nos hubiera otorgado su perdón. El profeta Miqueas dijo en Miqueas 7:18, ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre está airado, porque tu mayor placer es amar. Ángelo, ¿qué sucede cuando decidimos perdonar a quienes nos han hecho tanto mal? Para ser consecuentes con lo que venimos diciendo, entonces puedo afirmar que lo que pasa cuando nosotros perdonamos a los demás es que transformamos el mundo. Pero quisiera añadir algo que a mí me parece bastante estimulante para perdonar. Cuando nosotros decidimos perdonar, y bueno, no solamente decidimos, sino que lo hacemos, nos parecemos más a Dios. Y permítame, doy algunos ejemplos. David le perdonó la vida a Saúl, quien en varias ocasiones había intentado matarlo. Y entonces en la Biblia se conoce que él fue llamado como un hombre
conforme al corazón de Dios. José perdonó también a sus hermanos y en consecuencia se convirtió en un tipo de Cristo al salvarle la vida a ellos y a todo su pueblo. Oseas perdonó las infidelidades de su esposa Gomer y entonces reflejó el amor que Dios tenía por su pueblo. Así que vemos totalmente la asociación. Es que el perdón siempre es el mejor regalo que nosotros le podemos ofrecer a los otros, a los demás, y es la cualidad que mejor hará que nosotros nos parezcamos a Dios. Fue en ese contexto que Jesús dijo unas palabras que muchos no sabemos de memoria y están en Mateo 5:48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Quiere decir que el contexto de Mateo 5:48 habla del perdón? Bueno, digamos que no es el perdón explícitamente, pero lo incluye, y permítame leer el contexto del pasaje. Dice así Mateo 5:43 al 48. Está hablando el Señor Jesucristo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, y es una conexión de lo que él viene diciendo. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Yo pregunto, ¿cómo voy a amar a mi enemigo según este pasaje? Perdonándolo. Pues tengo que perdonarlo. Nadie puede amar a un enemigo si no lo perdona primero. ¿Cómo voy a orar por el enemigo, por ese que me está persiguiendo? Perdonándolo. Así que nos parecemos al Padre Celestial cuando decidimos perdonar y lo hacemos, obviamente. O sea que la perfección está relacionada con la actitud o la disposición de siempre perdonar. Ese es el contexto que nos está hablando este pasaje. ¿Qué pasa cuando no se otorga el perdón? Bueno, todo lo que sucede es nefasto, todo lo opuesto a lo que hemos venido hablando. Fue la falta de perdón de Absalón a su hermano Amnón cuando violó a Tamar, lo que llevó a que él fraguara un plan durante 2 años para asesinarlo, y lo asesinó. Fue la falta de perdón de Joab, que era el general del ejército de Judá, del ejército de David, la que lo indujo a asesinar a traición a Abner, que era el comandante del ejército de Saúl. Fue el no perdón de Jonás hacia los ninivitas lo que casi impide que 120,000 personas recibieran el mensaje de salvación. Así que cada vez que nos rehusamos a perdonar, algo negativo, algo muy, muy lamentable sucede. Si el perdón es el mejor regalo, el no perdonas a los demás, ¿qué será? Pues el peor. Sí, ese es el peor regalo que nosotros podemos darnos a nosotros mismos. Tal como lo diría el proverbio anónimo, y usted lo comentaba al principio. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. De hecho, que por la falta de perdón muy pocos llegan a asesinar físicamente. Muchos sí lo han hecho emocionalmente, ¿no? Generalmente el pensamiento de quien no ha perdonado a su ofensor es: ojalá esa persona no me la vuelva a encontrar en la vida, ¿sí? Cosas como esas, pensamientos como eso. Y por lo general el otro, ¿cómo está? Tranquilo, ¿sí? Él está fresco, decimos nosotros, y en la mayoría de veces pues se ha olvidado de ese daño que nos causó. Así que guardar resentimiento es un acto de necedad. ¿Qué sucede cuando otorgamos perdón? Transformamos el mundo. Mire, Oscar, el perdonar es dar una nueva oportunidad, es dar la esperanza de volver a comenzar, es decirle al que nos falló, sigo confiando, sigo creyendo en ti. Es valorar la vida del otro, es como la luz en medio de un túnel, es rehusarnos al fracaso del otro, es ese acto que más nos parece, que más nos asemeja al Señor Jesucristo. Si esto no es transformar el mundo, entonces yo quisiera que alguien me dijera entonces ¿qué mejor que el perdón podría transformar el mundo? Lo que usted dice, Ángelo, es cierto. Sin embargo, a pesar que todos sabemos las bondades de dar el mejor regalo, que es el perdón, todos los mortales tenemos una seria lucha para perdonar. ¿Por qué nos pasa esto? Por nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza caída es la que nos impulsa a ser jueces en lugar de ser abogados.
Queremos ser implacables con quienes lo han sido con nosotros. Y a veces lo somos hasta con los que no han sido implacables con nosotros. Hay como una sed de venganza en nuestro corazón que nos domina y nos impulsa a infligir dolor en aquella persona que fue nuestro victimario. En consecuencia, de víctimas, nosotros deseamos pasar a ser verdugos. O sea, por naturaleza, el ser humano no desea perdonar. Nunca lo va a desear. Realmente eso es un mover sobrenatural de Dios en el corazón del creyente o en el corazón de una persona. Yo creería que por la gracia común o la gracia general, Dios podría ayudar a una persona, a pesar de no ser hija suya, ayudarle a perdonar, ayudarle a pasar por alto las ofensas que le hayan hecho. ¿Qué hacemos para librarnos de esta tendencia? ¿Cómo perdonamos a quienes nos han herido cuando deseamos exactamente lo contrario? ¿Cómo ser libres de esos sentimientos de venganza? ¿Cómo aprender a perdonar genuinamente? ¿Cómo darles a mis ofensores el mejor regalo aun cuando no lo merecen o no siento hacerlo? Estimado oyente, estos y otros interrogantes los vamos a resolver en el programa de hoy. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito. ¿Cuál es el mejor regalo? De la serie Transforma tu Mundo. Y hemos visto que el mejor regalo que podemos dar es el perdón. Ángelo, entendemos y reconocemos lo vital e importante del perdón, pero ¿qué se requiere a la hora de perdonar? Bueno, el primer principio, Oscar, a la hora de perdonar es el siguiente: acepte que el otro puede fallar. Ya con eso vamos a avanzar bastante, ¿no? Cuando aceptamos que el otro puede fallar. Santiago, capítulo 3, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional dice: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Un amigo mío, quien trabajaba en Girón y vivía en Piedecuesta hace unos años atrás, me comentaba que se le habían quedado las llaves del lugar donde trabajaba. Y entonces yo le pregunté: ¿y usted qué hizo? Entonces él rápidamente me contestó: pues devolverme a recogerlas, y me añadió lo siguiente: afortunadamente yo he aprendido que me puedo equivocar. A mí me pareció eso sabio, y pienso que si todos entendiéramos y aceptáramos que los demás pueden equivocarse al igual que nosotros, con mayor facilidad podríamos pues otorgarles el perdón. El problema es que somos condescendientes con nuestras fallas, pero implacables con las fallas de los demás. De hecho, perdonar, Oscar y estimado oyente, es aceptar que el otro se puede equivocar y que en esa equivocación pues nos haya causado un daño. La razón común nos hace saber que todos fallamos, y hasta la misma Biblia nos lo recuerda. Santiago escribió esa frasecita: todos fallamos mucho. Por esa razón, Dios nos dio el recurso del perdón. El perdón nos reivindica. El perdón hace que nosotros volvamos a ser útiles. A la verdad, pues no perdonar es desechar a esa persona que se equivocó. La primera parte del versículo que leímos nos hace poner los pies sobre la tierra, recordándonos pues nuestra tendencia natural. Santiago nos dice que no fallamos poco. Lo segundo que nos dice es que en lo que más fallamos es en las palabras. Es más, Santiago va y avanza, y él dice que si logramos dominar nuestras palabras, nosotros llegaremos a la perfección. Pero usted y yo sabemos que eso es imposible. No obstante, pues debemos esforzar para que cada vez pues no fallemos mucho. Todos fallamos mucho. 3 palabras que es solo la primera parte de un versículo de Santiago. Si las descomponemos, ¿qué podríamos descubrir? Todos fallamos mucho. Entonces vamos a descomponer cada palabra. La primera palabra de esta primera frase del versículo que leímos de Santiago dice: todos. Mire o note que el escritor sagrado se incluye, ¿sí? Para quienes no saben, el que escribió esta carta fue hermano en la sangre por parte de María del Señor Jesucristo. Él convivió con Jesús, no obstante él reconoce su falibilidad. Yo no dudo en ningún momento de la integridad de este gran hombre de Dios, pero él no está haciendo alarde de eso. Él sencillamente sabe que es humano. Por alguna extraña razón, nosotros no aceptamos que ciertas personas nos fallen.
mentalmente decimos, pero ¿por qué precisamente tuvo que ser él o ella? ¿Por qué fue mi mejor amigo o mi mejor amiga el que me hirió, la que me hirió? ¿Por qué mi madre tuvo que hacerme eso? ¿Por qué mi cónyuge me falló? ¿Por qué mi hijo, a quien yo levanté, me dio la espalda? Esto lo único que hace es acrecentar más nuestro dolor y darnos mayores razones para no perdonar. Y la segunda parte, la segunda palabra, fallamos. Fallamos, bueno, lo que la Nueva Versión Internacional traduce como falla o fallamos en este versículo, otras versiones lo traducen como ofensa, ¿sí? Otras versiones dicen todos ofendemos. Lo que Santiago nos muestra con claridad es que somos propensos a ofender a las demás personas. Y aceptémoslo o no, hemos herido, heriremos y seguiremos hiriendo a otros, consciente o inconscientemente. La realidad del ser humano es que es falible, de hecho todo en la creación es falible. El único infalible es Dios y su palabra. Por eso Dios no ocultó en la Biblia los pecados que cometieron sus grandes siervos. Él nos lo dio a conocer con el propósito que viéramos su lado humano. El propósito no fue para que nos conformemos o justifiquemos nuestros pecados, sino más bien para que nosotros reconozcamos nuestra humilde condición. Fallamos. Todos fallamos. Ahora la última parte es mucho. Bueno, fracasos, y esta palabra pues tan diciente, ¿no? Fracasos en las relaciones con las personas, pues nosotros tenemos muchos. Lo que quizás pasa es que no los contabilizamos o ellas no nos han hecho caer en cuenta de nuestro error. La verdad bíblica nos recuerda esa tendencia nuestra. No solo fallamos, sino que lo hacemos mucho. ¿Para qué hacer este análisis? Pues para que nos convenzamos de una vez por todas de que así como nosotros, los otros también pueden fallar. Y eso nos ayuda para perdonar. Pastor Ángelo, hay personas que se les facilita perdonar. En cambio hay otras que luchan muchísimo para perdonar. ¿Por qué sucede esta diferencia? Bueno, interesante el análisis que usted hace, Oscar. Y lo que dice es muy, muy cierto. Hay personas que al levantarse en un hogar cálido, donde había buenos patrones de crianza y una buena atmósfera familiar, estas personas aprendieron a relacionarse muy bien con otros y en consecuencia pues también aprendieron a perdonar. En cambio, existen muchas personas que son psicorrígidas debido a que en su hogar nunca se podían equivocar. ¿Sí? El ambiente quizás de su hogar era muy tenso y las relaciones familiares eran pesadas. Estas personas ahora ya vienen con una carga muy fuerte a enfrentar su etapa adulta y por lo tanto están predispuestas. Literalmente hay personas adultas que han llorado debido a que sus padres fueron tan exigentes que no les permitían ningún error. Estas personas, aparte de ser muy inseguras, también son muy inflexibles con los demás. Recuerdo que en un 10º grado un compañero que había sacado un excelente puntaje en el IFES, él estaba asustado y estaba hasta llorando porque su papá esperaba algo más de eso. Y él sacó en mi salón, en el aula de mi clase, sacó, creo que fue el mejor IFES. En aquella época 380, 383, algo así. Y yo como le agradecí a Dios que ese hombre no fuera mi padre. Hay gente que pues se le va a dificultar perdonar precisamente porque los patrones de crianza, un padre abusivo, una madre abusiva, fueron tan fuertes que él nunca conoció perdón en su casa y pues quien nunca ha recibido perdón, ¿cómo va a perdonar? Cuando no perdonamos a alguien, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo? Excelente pregunta, Oscar, y que quede bien claro. No perdonar a alguien es como decirle, no podías equivocarte. Ese es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Y créame que esa es una carga que ningún ser humano puede soportar. Todos, como ya lo dijimos, fallamos mucho. Esto no podría, o bueno, no podríamos utilizarlo como excusa para que fallemos una y otra vez, ¿no? El deber del cristiano es vivir de la manera que le agrada a Dios, pero eventualmente fallaremos, ¿no? Y qué bueno que los demás nos puedan dar ese regalo del perdón. Igualmente, si son los demás los que nos fallan a nosotros, qué lindo sería que ellos supieran que los vamos a perdonar. Quitemos esa carga de la perfección
de los hombros de los demás. O sea, no exijamos a los demás que tienen que ser perfectos para que los amemos o para que les otorguemos el perdón. ¿No será que muchos se podrían aprovechar de esto y como consecuencia vivirán falla en falla? Bueno, eso es posible, aunque yo diría que no sería la norma, más bien sería la excepción. Y digo esto porque la Biblia nos enseña que el deseo de Dios para sus hijos es que no pequemos, así claramente y enfáticamente la Biblia lo enseña. Pero aún así, el Señor ya consideró nuestra falibilidad y nos ofrece anticipadamente su perdón. Y por eso el Señor continuamente en la Sagrada Escritura nos llama al arrepentimiento. Quizás unos cuantos hijos de Dios se quieran aprovechar de esa verdad, ¿no? De que Dios nos va a perdonar, ¿sí? Quizás algunos hijos de Dios quieran, pues yo peco. Frente a esa actitud, pues yo dudaría que en realidad tal persona sea un hijo de Dios. Leo el pasaje que enseña esa verdad que yo acabo de mencionar, de que Dios está dispuesto a perdonar, aunque Él no desea que yo falle. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No pecar. Que nosotros no pequemos, que los hijos de Dios no pequemos, esa es la voluntad de Dios. Pero el texto no acaba ahí, y la segunda parte del texto dice: pero si alguno peca, ¿sí ve? Él abre la posibilidad porque sabe que los hijos de Dios, a pesar de ser hijos de Él, seguimos en un cuerpo falible. Dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Qué lindo, ¿no? A Jesucristo el justo. Así que retomamos. La voluntad del Señor es que sus hijos no pequen. La voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos del pecado. Pero Dios, conociendo nuestra falibilidad, abrió un camino para que en aquellas cosas, en aquellos momentos eventuales nosotros fallemos, acudamos a Él en busca del perdón. ¿Y Él qué va a hacer? ¿Nos va a decir, no, yo ya no lo perdono, yo ya me cansé? No, Él nos va a perdonar. Ángelo, ¿existe algún pecado, digámoslo así, que sea imperdonable? Bueno, usted creo que lo conoce. Pero digamos en cuanto a las relaciones humanas. Bueno, pecado imperdonable delante de Dios, blasfemar contra su Santo Espíritu. En cuanto a las relaciones humanas es interesante, yo creo que no. Por la Biblia uno puede leer o encontrar que el Señor nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, ¿sí? Todas las veces. Debo tener esa disposición y ese corazón perdonador. Así que yo no encuentro en la Biblia que Dios autorice a alguien, bueno, este pecado sí no lo perdone, esta ofensa sí no la perdone. No, la Biblia nos manda, nos ordena a perdonar siempre. Porque a veces hay situaciones bastante difíciles en la vida de personas que han sufrido, digamos, situaciones donde ellas han sido víctimas, y como situaciones de abuso, de muerte de un familiar, de muerte de un ser querido, que lleva un profundo resentimiento y un deseo de no perdonar y a justificar pues el no perdón. Digamos que tener ese tipo de sentimientos son justificables, ¿sí? De que una persona se siente así es justificable debido al mal que recibió. Lo injustificable es que se quede ahí, ¿no? Entonces ahí es donde viene la gracia de Dios, solo si hay disposición del corazón del ser humano en perdonar. Dios puede dar ese poder sobrenatural para perdonar la injuria más grande, el abuso más terrible, el homicidio más grave. Dios puede dar esa capacidad, y de hecho Él lo quiere hacer. ¿Cuál es el problema cuando la persona se niega? Porque sí, claro, la ofensa fue terriblemente grande. ¿Cuál es el problema con esa persona? Esa persona cree en su mente, inconscientemente, yo pensaría así, cree que la ofensa es mucho más grande que la que se le ha hecho a Dios, y es mucho más grande que lo que sufrió el Señor. Cristo, está siendo abusado, fue tratado injustamente, ha sido escupido, ha sido latigado, le ponen una corona de espinas, se burlan de él, caminó al Gólgota con una cruz. Todo mundo, él le tiene que escuchar las voces de toda una población a la que él sanó, a la que él le dio pan, a la que él le hizo tantas bondades. Él tiene que escuchar las voces, crucifícale, crucifícale. La gente está ahí alrededor de la cruz, el sumo sacerdote, algunos fariseos se burlan de él, le gritan, y de Jesús salen unas palabras que a mí me impresionan: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien podría entonces tener una razón justificable para decir no perdono, ese alguien es el Señor Jesucristo. Mas Él en esa condición dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oscar lo dice cuando no le están pidiendo perdón, cuando no le están suplicando, ay, qué pena, Señor, nos equivocamos, nosotros no sabíamos que tú eras el Cristo. No le están suplicando perdón, siguen injuriándole, siguen martirizando su cuerpo, y aún así el eterno Hijo de Dios dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que es muy grave delante de Dios creer que la ofensa que yo recibí, que el ultraje o que el abuso fue tan terrible que yo voy a estar en una posición de no perdonar. Ángelo, cuando son reiterativas las fallas del otro contra mí, ¿yo debo siempre estar dispuesto a perdonar o debo esperar una actitud de arrepentimiento de la otra persona? No debo esperar una actitud de arrepentimiento. Bueno, yo quisiera que esa persona se arrepintiera, pero yo debo perdonar porque Dios me lo ordena. No tengo que esperar perdonarlo si la persona se arrepiente, como podríamos malinterpretar algún versículo de los evangelios. No, yo siempre debo tener esa disposición de perdonar y tengo que decirle, Señor, guárdame el resentimiento. Lo voy a perdonar así nunca se acerque a pedirme perdón, así nunca reconozca que falló, así nunca se humille, porque pedir perdón es humillarse, ¿no? Así nunca lo haga, Señor. Yo decido perdonarlo, yo decido perdonarla. Ese es el mandamiento bíblico, que si yo lo hago, ay, créame, voy a ser bendecido, voy a tener libertad, voy a estar en paz con el Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema. ¿Cuál es el mejor regalo? Así que no se lo vaya a perder a esta misma hora, de 7 a 7:30 de la mañana, aquí en el dial 1020 AM. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.